Y también, lógicamente, no es el caso de Bolivia, pero en otros países los costos de los combustibles difieren respecto a los diferentes proveedores que tienen. Entonces, se pueden tener diferentes costos de combustibles dependiendo de cuántos proveedores hay. En Bolivia solo hay uno, hay un solo precio, entonces ahí no hay mucha variación. También sabemos que la generación total debe ser mayor que la demanda, porque sabemos que el sistema tiene pérdidas. Entonces, considerando estos aspectos, hay muchas opciones para hacer un buen despacho de generación. Entonces, lo que se busca que en un sistema interconectado es despachar tanto la potencia activa como la potencia reactiva de cada planta de tal manera de minimizar el costo operativo. Y eso se llama despacho óptimo. Es encontrar el despacho más barato para el usuario final. Bolivia tiene dentro de su normativa, dentro de su ley, de que el despacho tiene que ser un despacho óptimo. Y eso significa que tanto la potencia activa como la potencia reactiva de cada generador varíen dentro de ciertos límites para cubrir las demandas con el mínimo costo de combustible. Y a esto se llama flujo óptimo de potencia. El flujo óptimo de potencia se usa para optimizar la solución de flujos de potencia en sistemas de potencia de gran magnitud. ¿Cómo se lo hace? Se lo hace optimizando funciones objetivos seleccionadas. Yo tengo funciones objetivos que mi flujo debe alcanzar, o sea, restricciones que mi flujo debe alcanzar, y mi flujo se va a mover dentro de esas restricciones. Estas funciones objetivo también se conocen como funciones de costo. Costos económicos, costos de seguridad del sistema y otros objetivos más. El despacho eficiente de la potencia reactiva mejora el despacho económico y la seguridad del sistema. Pero el despacho económico de la potencia reactiva es un tema más complejo, que tampoco lo trata la normativa boliviana, por ejemplo. Está más asociada con la calidad del suministro que con el despacho económico, porque en el sistema boliviano la potencia reactiva no se paga. Y en muchos sistemas tampoco no se paga, ni se las retribuye de alguna forma. Porque ustedes ya saben que el que provee la potencia reactiva en la generalidad de los casos es el generador. Pero nosotros nos vamos a limitar a solamente el despacho económico de la potencia activa. Para hacer esta optimización, se usa la clásica función continua de optimización con restricciones y luego se introduce el costo incremental de generación. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Finalmente, a la conclusión del capítulo, vamos a ver el programa, ver los programa que nos permite evaluar las pérdidas de transmisión a través de los coeficientes beta, el cual se lo usa luego de haber corrido cualquiera de los programas de flujo ya conocidos, como son los flujos de potencia de Gauss, usando el método de Newton o el método desacoplado, que ya lo vimos en las clases pasadas. Y finalmente, una vez que hemos encontrado las pérdidas de transmisión a través del programa Veloz, vamos a usar el programa Dispatch, que es el programa de flujo óptimo para la potencia activa y se lo usa en conjunción con el programa Veloz. Ahora, las funciones de optimización, al igual que nuestras ecuaciones que hemos visto de los flujos de potencia, son no lineales. Entonces, veamos la optimización de parámetros sin restricciones. Y esto es un poco de matemáticas.
El objetivo básico es minimizar las funciones del costo objetivo, no lineales, sujetas a restricciones de igualdad o desigualdad no lineales. Las herramientas matemáticas que se utilizan para resolver problemas de optimización de parámetros no restringidos provienen directamente del cálculo multivariable. Entonces, ¿cuál es la condición necesaria para minimizar la función de costos? Si tenemos una función de n variables, como la ecuación 7.1, y derivamos la función f con respecto a cada una de sus variables, igualándolas a cero, vamos a tener que la función, la derivada parcial de la función f en función de las variables, de las n variables, va a ser igual a cero. O podemos decir que la variación de la función es igual a cero. Donde esta variación de la función, este delta de la función, es igual a la derivada parcial de la función f en función de la variable x1, la derivada de la función f en función de la variable x2, y así las n derivadas parciales hasta la variable xn. Y esta la conocemos como el vector gradiente. La segunda derivada, que va a ser h, que es igual a la segunda derivada de la función dx, de la derivada parcial de la variable y la derivada parcial de la variable j, resulta en una matriz simétrica llamada matriz hessiana de la función. Una vez que la derivada de la función se extingue en los extremos locales, la derivada de x1, la de x2, la derivada de xn, donde f tiene un mínimo relativo, la matriz hessiana evaluada en las primeras derivadas debe ser una matriz positiva. Para que esta matriz sea positiva, requiere que todos los valores propios de la matriz evaluada en las derivadas parciales de x1, x2, xn sean también valores positivos. Si hay un único mínimo local, será el mínimo global. De otra forma, la función de costo debe ser evaluada en cada mínimo local para determinar el mínimo global. Entonces, veamos el ejemplo siguiente. Se encuentra el valor mínimo de la función f, que en este caso tiene tres variables, cuya función va a ser x1 al cuadrado más 2x2 al cuadrado más 3x3 al cuadrado más x1 por x2 más x2 por x3 menos 8x1 menos 16x cuadrado menos 32x cubo más 110. Igualando la primera derivada igualándola a 0, nos va a dar la derivada de f respecto a x1, va a ser 2x1, este es 0, este es 0, esta va a ser la derivada de x1 por x2, va a ser x1, este es 0, aquí va a ser menos 8, este es 0, 0 y 0. La derivada de la función f en función de x2, esto es 0, aquí va a ser 4x2, este es 0, aquí va a ser x1, aquí la estoy ordenando ya para luego convertirla en matriz. Este es x1, x2, este es 0, este es 0, menos 16, de acá, y de aquí este es 0, este es 0, este es 0.
finalmente la derivada de la función en f3 va a ser este es 0, aquí vamos a tener 6x al cubo es 6x3, esto es 0, aquí vamos a tener x2, la derivada de x2 por x3 es igual a x2, este es 0, y aquí tenemos menos 32, igual a 0. Entonces, si escribimos su matriz, perdón, si la escribimos en forma matricial, entonces aquí sus coeficientes de 2 es 2, es 1, y aquí es 0. Entonces, 2, 1, 0. De x2 aquí es 1, 4 y 1. 1, 4 y 1. Y de x3 aquí es 0, aquí es 1 y aquí es 6. 0, 1 y 6. Vamos a multiplicar las variables x1, x2, x3 y va a ser igual a sus constantes. Y esto le vamos aquí 8, 16 y 32. La solución de esta ecuación matricial va a ser usando la inversión de matrices, pero ya hemos dicho que MATLAB usa esta función para invertir las matrices. Nos va a encontrar que la solución es para x1, x2 y x3, de la primera derivada, es 3, 2 y 5. Si evaluamos la función en estos puntos, o sea, reemplazamos los valores de 3, de 2 y de 5 en sus variables, vamos a obtener que el valor de la función es igual a 2. Para ver si este punto es un mínimo, se evalúa la segunda derivada. Y entonces tenemos que nuestra matriz hessiana es esa. Y usando la función de eigenvalue en el MATLAB, se va a encontrar los valores de 1.55, de 4 y 6,45, todos positivos, por lo que la matriz hessiana es una matriz positiva y concluimos que 2 es el punto mínimo. Entonces, veamos el MATLAB. Cuando comparto mi pantalla, ¿ustedes ven algo distorsionado o la ven bien? Se ve bien, ingeniero. Ok. Por ejemplo, 7.1. Una prueba. Ahí. Entonces, tenemos la matriz hessiana, las constantes, calculamos la matriz X con la función H con este backslash, no sé qué se llama en castellano, me he olvidado, de la matriz C. Valoramos la matriz H en sus valores eigen para ver qué valores positivos, y si son todos positivos, colocamos la solución de la matriz.
Ya la corremos. Entonces, tenemos las constantes de la matriz, la solución de la matriz, con sus dos con sus puntos 3, no, esa que es X, perdón. Y 3, 2 y 5 es la solución. Nos da cuenta X1, X2, X3, 3, 2 y 5. Y para esos valores de solución evaluamos la matriz hessiana y nos da que todos son positivos, por lo tanto, reemplazando estos valores en la función, nos da que el valor de la función es igual a 2. Y ese es un mínimo de la función. Entonces, ahora encontremos algunos parámetros de restricción y empecemos primero con las restricciones de igualdad. Las restricciones de igualdad es cuando existen dependencias funcionales entre los parámetros a ser elegidos. Ya sabemos que el problema es minimizar la función de costo que vamos a tener, una función f de n variables, sujeto a las siguientes restricciones de igualdad, que la función g de i de las n variables va a ser igual a 0. Tal problema puede solucionarse por el método del multiplicador de Lagrange. Esto proporciona una función de costo aumentado al introducir un vector k de cantidades indeterminadas lambda, y por lo tanto la función de costo restringida se va a volver que la función de Lagrange va a ser igual a la función f más el sumatorio de lambda i por la función g de i, desde i igual a 1 hasta k de la función g. Las condiciones necesarias para las restricciones mínimas de Lagrange son las siguientes: que la derivada parcial de la función de Lagrange en función de x va a ser igual a la derivada parcial de la función evaluada en la derivada parcial de xy más la sumatoria de los lambda i por las derivadas de la función g de i en sus variables x, y. Y este es igual a 0. Y la segunda condición es que la derivada de Lagrange en función de la derivada de lambda i es igual a la función g de i, y este es igual a 0. Esta, la función 710, simplemente nos está diciendo que es la restricción original. O sea, esta es la restricción original que estamos dando. La restricción de igualdad. Entonces, veamos el ejemplo 7.2 usando esta. Dice, usa el método del multiplicador de Lagrange para solucionar la optimización de parámetros restringidos para calcular la distancia mínima desde el origen del plano XY hasta el círculo descrito por la función x menos 8 al cuadrado más y menos 6 al cuadrado, que es igual a 25. Entonces, lo que nos pide es encontrar la distancia mínima desde x igual a 0 hasta que cruce con el círculo. La distancia mínima se obtiene minimizando la distancia al cuadrado de fx de y, que es igual a x cuadrado más y cuadrado, que es la función del círculo. Entonces, si graficamos nuestra ecuación,
esta, x menos y al cuadrado más y menos 6 al cuadrado es igual a 25, nos va a dar este círculo. Y entonces, obviamente, la distancia mínima del punto 0 va a ser esta. Que nos va a dar en el punto 4x y en el punto 3 de y. Es la solución gráfica. Porque este otro punto que es donde corta, el punto 12 y 9, lógicamente no es un mínimo, va a ser la distancia más larga. Entonces, usando el multiplicador de Lagrange para minimizar la función de x y y, sujeta a la expresión descrita en el círculo, tenemos de que la función de lambda es igual a x cuadrado más y cuadrado, que es la función f más lambda por la función más lambda por la función g de y. Más lambda por la función g. Las condiciones de los extremos son de que la derivada de la función de Lagrange en función de x, derivamos esta va a ser 2x, este es 0, esta va a ser x al cuadrado, va a ser todo por lambda, va a ser 2x lambda, aquí esto va a ser 2 por 2x por 8, va a ser 16x, su derivada va a ser 16, todo esto es 0, todo esto es 0. Y esta en función de y. La derivada, este es 0, esta va a ser 2y, este es 0, esta va a ser, si esta hacemos es y cuadrado menos 12y más 36 por lambda. Entonces, y cuadrado va a ser 2y menos 12y, su derivada va a ser 12 y del 36 es 0 y es igual a 0. Y finalmente la derivada parcial de la función de Lagrange en función de lambda, este es 0, este es 0, y va a ser que la derivada de lambda, esto sea C1, y que nos queda toda esta función. Entonces aquí la ordenamos la función de lambda, y tenemos tres ecuaciones, una ecuación, dos ecuaciones y tres ecuaciones. La solución de estas tres ecuaciones dará los puntos óptimos. Una solución directa puede ser eliminar lambda de las dos primeras ecuaciones, donde nos va a quedar, eliminamos lambda de aquí, lo restamos, y nos va a quedar que y es igual a 3/4 de x. Y sustituyendo este valor de y en la tercera ecuación, nos va a quedar esta función en función de x al cuadrado, que la podemos solucionar, y nos va a dar que x es igual a 4 para lambda igual a 1. Entonces, la solución es 4,3, es la distancia mínima. Y la otra solución que nos va a dar, la solución de esta, es 12, x igual a 12. Si lo sustituimos en lambda, nos va a dar que este es igual a menos 3. Y la otra solución va a ser 12 igual a 9, que es esta que la vimos. Para distinguir estos puntos, se lo determina con la segunda derivada y la matricidad positiva, para determinar cuál es el valor, el mínimo. La mayoría se lo soluciona con métodos iterativos,
que es dar un valor inicial a lambda y computar la variación de la función f. Si este es 0, la estimación de lambda corresponde a la solución óptima. Un método superior a este es usando el método iterativo de Newton-Raphson. Entonces vamos a ver el ejemplo 7,2. Y esto es silenciado Mancilla. Aquí es el ejemplo 7 y usando el método de Newton-Raphson. Eso seguiremos viendo. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, una forma de aplicar el método de Newton-Raphson es, tenemos estas ecuaciones de que x es igual a 8 lambda dividido entre lambda más 1 y es igual a 6 lambda dividido entre lambda más 1, que vienen de aquí, despejando solamente esas ecuaciones, y sustituyendo en la tercera ecuación, sustituyendo en esta tercera, nos va a dar de que la función en función de lambda va a ser 100 lambda cuadrado dividido entre lambda más 1 al cuadrado menos 200 lambda dividido entre lambda más 1 más 75. Esta ecuación es no lineal en términos de lambda y se la soluciona en forma iterativa con valor inicial estimado. Para un caso de una dimensión, ya sabemos cómo hace el método de Newton-Raphson, de que la variación de lambda para la iteración k va a ser igual a menos la variación de la función en función de lambda para la iteración k, dividido entre la derivada de la función en función de lambda para la iteración k. Y la función lambda para la iteración siguiente, para la iteración k más 1, va a ser igual a lambda para la iteración anterior, más la variación de lambda de la iteración anterior. Luego se encuentra un nuevo valor de gradiente negativo. Entonces, si derivamos la función de lambda en función de lambda, la derivamos esta, vamos a tener esta es 2%, 200 lambda, esta consta en el denominador se sube un grado más, la derivada de 200 lambda es 200, lambda más 1 es lambda más 1 al cuadrado, este 75 es 0, y si esto la operamos, vamos a tener que hacer menos 200 igual a lambda más 1 al cubo. Si nos damos un valor inicial de 0 y 4, y luego el valor de menos 2, entonces, ahora sí venimos al
al MATLAB. Aquí están las funciones. Aquí empezamos a iterar. La función de lambda, x y y. La tercera función. Hacemos la derivada de lambda, la matriz inversa, hasta encontrar la solución cuando encuentre esa diferencia entre la última iteración y la penúltima. Entonces aquí nos va a pedir los valores iniciales. Aquí. Que introduzcamos los valores iniciales de lambda. Lo corremos. Y aquí el programa nos dice que para solucionar, primero será el valor inicial de 0 y 4. De 0,4. El valor estimado de lambda, 0,4. No, tiene que ser 0.4, ¿no? 0.4. Entonces se encuentra en 5 iteraciones. Encuentra la solución para x y para y. El valor 4 para x y el valor de y para 3. Y luego encuentra la solución gráfica que ya la hemos visto, ¿no? Es el punto de la solución, 4 y 3. Y luego dice, para encontrar la segunda solución, que no es la mínima, nos damos el valor de 2. Era de 2. No menos. Menos 2 y encuentra el segundo punto de cruce, que es 12 y 9, como habíamos visto en la gráfica. Entonces ya hemos visto la parte matemática de las soluciones de igualdad. Ahora veamos las restricciones de desigualdad. Los problemas de optimización reales contienen restricciones de igualdad y de desigualdad. Por lo tanto, el problema es minimizar las funciones de costo. Tenemos nuestra función f, sujeto a las restricciones de igualdad que ya hemos visto en el apartado anterior, que es la función g de i. Y ahora adicionamos las restricciones de desigualdad, que va a ser igual a la función uj, que va a ser menor o igual a 0. Aquí las restricciones de igualdad y aquí las restricciones de desigualdad. Introduciendo estas últimas en la ecuación de Lagrange, vamos a tener la función de Lagrange, va a ser la función sujeta a la restricción de igualdad, y ahora sujeta a la restricción de desigualdad.
Las condiciones resultantes necesarias para las restricciones locales mínimas de Lagrange son las siguientes: que la derivada de Lagrange en función de x sea igual a 0, que la derivada de Lagrange en función de lambda sea igual a la función g de i de igualdad, que la función de Lagrange en función de mu, j, sea igual a la función de desigualdad, y finalmente que uj por uj, que es la función de desigualdad, sea igual a 0. Y uj sea mayor a 0 para j igual a 1 hasta n. La ecuación 718 es la ecuación original de restricción de igualdad. Si suponemos que la derivada de x1, x2, xn es un mínimo relativo. La ecuación 719 será inactiva si la desigualdad cumple que para los valores de la primera derivada de x1, x2 es xn y los valores de mu j es igual a 0. Por otro lado, cuando se cumple la igualdad, la restricción está activa en ese punto. Por ejemplo, si la restricción uj por mu j por mu j, que se valora en los valores de x1, x2, xn es igual a 0, y mu j es mayor a 0, se la conoce como la condición necesaria de Tucker. Ejemplo 7.3, para aclarar nuestra matemática. Solucionar el ejemplo 7.2, nuestra ecuación de la distancia mínima al círculo, con la restricción de desigualdad definida abajo. Y el problema es encontrar el mínimo valor de la función f, que es x al cuadrado más y al cuadrado, sujeto a la restricción de igualdad, que va a ser g de x y e, que va a ser la función que ya conocemos, la función g, y la restricción de desigualdad, que va a ser la función mu, x igual a y, que es igual a 2x más y, que sea mayor o igual a 12. Esta es una recta, ¿no? La función de costos sin restricciones es esta función, donde estamos la función f, la función de igualdad y la función de desigualdad. Entonces, si le escribimos, va a ser la función f, la función de igualdad y la función de desigualdad. Las condiciones resultantes para las restricciones mínimas de Lagrange, aunque la derivada de Lagrange en función de f, de x mejor dicho, va a ser, la derivada va a ser 2x, este es 0, aquí va a ser x al cuadrado menos 16x, va a ser 2 lambda por x menos 8, que es lo mismo. Y de aquí va a ser este 0, y va a ser 2 mu. En función de y, este es 0, aquí vamos a tener 2y, este es 0, aquí vamos a tener 2 lambda por y menos 6, y este es 0, y aquí vamos a tener mu, más mu, igual a 0. En función de lambda, este es 0, aquí vamos a tener x, toda la función esta, y esto es 0. Y en función de mu, solamente tenemos esta función 2x más y menos 2 igual a 0. Entonces, tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Eliminando mu de las dos primeras, de esta y de esta,
nos va a quedar esta ecuación en función de x, y lambda. De la cuarta condición, podemos decir que y es igual a 12 menos 12x, de aquí. Si reemplazamos esta en esta, nos va a quedar que x es igual a 4 lambda más 4,8 dividido entre 1 más lambda. Y si sustituimos x en la ecuación anterior en esta, nos va a quedar que y es igual a 4 lambda más 2,4 dividido entre 1 más lambda. Sustituyendo x y estas dos en esta, nos va a quedar esta función. Que si hacemos matemáticas, nos va a quedar en esta de que lambda al cuadrado más 2 lambda más 0,36 es igual a 0. Las raíces de esta ecuación cuadrática, va a ser que lambda es igual a 0,2 y lambda es igual a menos 1,8. Sustituyendo estos valores para x y y, los valores extremos van a ser que x y y va a ser igual a 5 y 2, para lambda igual a menos 0,2 y para mu menos 5,6. Y el otro valor extremo va a ser que x y va a ser igual a 3,6, para lambda igual a menos 1,8 y mu igual a menos 12. Entonces, la distancia mínima de la función de costo es 5,385 localizado en el punto 5 y 2. Ahí. Y la distancia máxima es 6,71 localizada en el punto 3 y 6. El punto 6 y esos 3. Entonces, esta es la distancia mínima. Que también cumple la sección, va a ser la distancia máxima. Adicionando a la selección de desigualdad, 2x más y, que es igual que 2x más y, que debe ser mayor o igual a 12, a la gráfica de la figura 7.1, la solución se verifica gráficamente como la que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, 7.3 de MATLAB, que es la demostración gráfica, en que la función de básicamente lo que va a hacer es graficarnos aquí calcula los valores de lambda, lo que hemos visto. Para esos valores calcula sus valores de x, sus valores de y la solución de la función para esos dos valores. Y con la restricción de desigualdad nos toca que este es el valor mínimo. Y ya lo hemos visto gráficamente como esta solución de aquí, que es 5 y 2, que es la distancia mínima. Y esta es la distancia más grande, que es 6 y 3.
Y entonces, ya con esos conocimientos matemáticos de cómo solucionar tanto conociendo restricciones de igualdad y desigualdad, entremos a nuestro tema. Y uno de los temas importantes es el costo operativo que tiene la planta térmica. ¿Qué factores influyen en la generación de costo mínimo en una máquina térmica? El primero, la eficiencia del generador. Hay generadores y esto, la valoración del costo mínimo está en función de la eficiencia del generador y está en función de la eficiencia de la turbina como tal. Porque está cuánto convierte de combustible en energía eléctrica y cuando se va a pérdidas. Muy asociado a ello está el costo de combustible y lógicamente también las pérdidas de transmisión. Y dice que el generador más eficiente del sistema no garantiza que sea el costo mínimo, porque puede tener un costo de combustible muy alto y que esté lejos de la carga y las pérdidas de transmisión sean grandes. Por lo tanto, los costos operativos son fundamentales en la determinación del despacho de mínimo costo. La entrada de una planta térmica normalmente se mide como la cantidad de BTUs. Esta es una medida británica, se llama British Thermal Units, unidades térmicas británicas, por hora. Entonces aquí es lo que estamos midiendo es cuánto combustible entra por hora en BTUs, en lugar de decir en litros o decirlo en kilos, lo decimos en BTUs por hora, y qué potencia nos sale. Entonces, si entra poco combustible, sale poca potencia, entra mayor cantidad de combustible y obviamente sale mayor potencia. Si convertimos esta entrada en dólares por hora, que vamos a tener el costo, en lugar de colocar en cantidad de combustible por hora, lo colocamos en dólares por hora, nos va a dar la misma curva en función de la potencia. Tantos dólares por hora de generación nos va a dar esta potencia. Si incrementamos la potencia, nos va a dar más carito por hora de operación para darnos esta determinada potencia. La curva de costo del generador I se representa por una función cuadrática de la potencia real. Entonces, nuestra función de costos va a ser una constante alfa más una constante beta I por la potencia del generador I más una constante gamma I por la potencia del generador I al cuadrado. Entonces tenemos una función cuadrática de costos definida por tres constantes. La derivada de esta función de costo se la conoce como la curva de costos incrementales. Entonces derivamos la función de costos, esta función de costos en función de la potencia. Vamos a tener esto es 0, aquí vamos a tener PI y aquí vamos a tener 2 gamma I PI. Son 2 gamma I PI más beta I. Es la derivada que nos va a dar una recta.
Y esta curva de costos incremental nos representa cuán costosa va a ser producir el siguiente incremento de potencia. Entonces, si yo tengo aquí, estoy produciendo esto. Entonces, si quiero subir un poquito la potencia, ¿cuánto se va a incrementar el costo por cada megavatio hora generado? Entonces, de esto que hemos visto, el costo total operativo incluye el costo de combustible, donde tenemos que adicionar para el costo operativo, lo que le cuesta a una empresa generar, el costo del personal asociado a la operación de la máquina, esto incluido como porcentaje del costo de combustible, y los costos de operación y mantenimiento, también incluidos como un costo del combustible. Entonces, el costo operativo no solamente es el costo del combustible, sino es el personal que hace posible la operación y el mantenimiento, y todo lo que es los costos de mantenimiento, incluyendo los repuestos que hay que tener a disposición. Y todos estos costos están incluidos en la curva del costo operativo. Entonces, veamos con las consideraciones de costo, ¿cómo hacemos un despacho económico si no consideramos que el sistema tiene pérdidas? O sea, es un sistema sin pérdidas, un sistema de potencias sin pérdidas, ni tampoco la generación tiene límites. Entonces puede generar desde el cero hasta el infinito. No tiene restricción. Por lo tanto, es el caso más simple. Esto es que no considera la configuración del sistema ni las impedancias de las líneas. Esto hace que, como el sistema de transmisión no tiene pérdidas, es como si nosotros consideramos todos los generadores conectados en una sola barra, los N generadores, alimentando una demanda D, porque no hay pérdidas. CI es la función de costo de cada planta. Entonces aquí tenemos el costo de la planta 1, el costo de la planta 2, el costo de la planta N. Y entonces el costo total va a ser la sumatoria de todos los costos, del costo 1, del costo 2, hasta el costo N. Y sabemos que la función de costos tiene la función cuadrática, que es alfa i más beta i por pi más gamma i por pi al cuadrado. Entonces, el costo total va a ser la sumatoria de las funciones de costos de todas las plantas que están operando. Y el mínimo va a estar sujeto a la restricción de igualdad de que la sumatoria de todas las potencias de generación sea igual a la demanda total. Como no hay pérdidas, entonces, tiene que ser exactito, que lo que yo genere sea igual a lo que yo consumo. Entonces, ya sabemos que CT es el costo total de producción, CI es el costo total de cada una de las plantas, PDI es la generación de la planta I, y PD es la demanda total, suma de toda la generación. Y NG es el número total de plantas de generación despachables, ¿no? Que es la cantidad de las N máquinas que están operando. Usando Lagrange en la función objetivo, va a ser igual al costo total más la función lambda por la potencia de la demanda menos la sumatoria de todas las potencias de generación.
Si las derivamos en función de la potencia y las igualamos a 0, y también la derivada de la función de Lagrange en función de lambda igualadas a 0. El mínimo de esta función es con las derivadas parciales, que va a ser igual a 0. Estas dos. La primera condición dada en la 726, la derivada de Lagrange en función de las potencias, me va a resultar que las derivadas del costo totales dividido entre la derivada parcial en función de las potencias, más lambda por 0 menos 1 es igual a 0. Para todas los costos, las materias de los costos de cada una de las plantas. Operando esto, vamos a tener que la derivada parcial del costo de generación en función de la potencia es igual a la derivada del costo de la máquina I dividido entre el costo, la derivada total, la derivada en función de la potencia I, que va a ser igual a lambda. Y por lo tanto, la condición para el despacho mínimo va a ser de que la derivada del costo de operación de la máquina I en función de la potencia de la máquina I es igual a lambda. Y esto no significa que si la derivamos, alfa es 0, este es BI por P, nos queda BI, y este es 2 y por pi al cuadrado, su derivada es 2y por pi, que es igual a lambda. La segunda condición, dada en 727, resulta en que la sumatoria de las potencias de generación es igual a la demanda. Es la ecuación de restricción que ya la definimos, la restricción de igualdad. Significa que la operación más económica es que todas las plantas deben operar con costos de producción incrementales iguales mientras se satisfaga la restricción 730. La solución analítica 729 se soluciona para las potencias. Entonces despejamos de esta ecuación PI para tener que va a ser igual a lambda menos beta I sobre 2 gamma I. Y estas se llaman ecuaciones de coordinación. Si sustituimos en 730, esta la sustituimos aquí, vamos a tener que la sumatoria desde I hasta las n máquinas va a ser igual a lambda menos beta I sobre 2 gamma I, que va a ser igual a la demanda total. O si despejamos lambda, vamos a tener que va a ser igual a la demanda total, menos la sumatoria desde I igual a 1 hasta NG de BI menos dividido entre 2 gamma I, dividido entre la sumatoria desde I hasta las n plantas de la función 1 sobre 2 gamma I. Haciendo un poco de matemáticas de esta para llegar a esta función. Entonces, una vez que encontramos el valor de lambda, la sustituimos en la ecuación 731, acá, para encontrar el despacho óptimo sin pérdidas ni límites de generación. Entonces es relativamente sencillo. Ahora aquí, estoy considerando pérdidas, pero sin límites de generación. Si consideramos pérdidas en el sistema, las ecuaciones resultantes 7,6 no son lineales, por lo que se debe usar técnicas iterativas. Introducimos técnicas iterativas en la ecuación 731, empezando con dos valores de lambda
encontramos un mejor valor por extrapolación y se continúa hasta la variación de la potencia esté dentro de la precisión especificada. Para soluciones más rápidas se encuentra con el método del gradiente. Para estos 732, le escribimos que como la función de lambda es igual a la demanda. Expandiendo la parte izquierda en series de Taylor alrededor de un punto de operación y despreciando los términos de alto orden, vamos a tener que la función de lambda para la iteración k más la derivada de la función de lambda en función de lambda para la iteración k por la variación de lambda para la iteración k va a ser igual a la demanda total. O si despejamos, vamos a tener que la variación de lambda para la iteración k va a ser igual a la variación de la potencia para la iteración k dividido entre la sumatoria de la derivada de las potencias en función de lambda para la iteración k. O lo que vamos a tener va a ser que la variación de lambda para la iteración k va a ser igual a la variación de la potencia para la iteración k dividido entre el sumatorio de 1 sobre 2 la función de gamma. Y por lo tanto, vamos a tener que la variación de lambda para la iteración k más 1 va a ser igual a lambda en la iteración k más la variación de lambda para la iteración k, donde la variación de la potencia para la iteración k es igual a la demanda menos la sumatoria de las potencias de generación. Este proceso continúa hasta que la variación de potencia esté dentro de la precisión especificada. Entonces veamos el ejemplo. Si tenemos 3 máquinas cuyos costos son el costo de la máquina 1, el costo de la máquina 2 y el costo de la máquina 3, que están en dólares por hora, estas ecuaciones cuadráticas, donde esto es alfa, esto es beta y estos son gamas. Y tenemos que la demanda total son 800 megavatios. Dice, encontrar el despacho óptimo sin pérdidas ni límites de generación. De 733, no sé si le he copiado aquí. Aquí está, de 733, que dice que es igual, que lambda es igual a la potencia, a la demanda total, más la sumatoria de BI sobre 2 gamma I, B1 sobre 2 gamma I. Estamos con la máquina 1 primero, beta I es 5,3 y 2 gamma I es 2 por 0.04, 0.08, más la sumatoria de beta 2 sobre 2 gamma 2, beta 2 es 5,5, y entre 2 por 0.06, 0.12, más beta 3 por 2 gamma 3, beta 3 es 5,8, y 2 por gamma 3 es 0.009, 0.0018, dividido entre 1 sobre 2 gamma 1, más 1 sobre 2 gamma 2, más 1 sobre 2 gamma 3. Entonces, 2 veces gamma 1, 2 por 0,04, esto es 2 por gamma 2, que es 0.06 por 2, y esto es 1 sobre 2 gamma 3, y gamma 3 es 0.009 por 2, 0.018. Si lo operamos, solucionamos, nos va a salir que lambda es igual a 8,5 dólares por megavatio hora. Si sustituimos lambda en las ecuaciones 731, que es que la potencia es igual a lambda menos beta I sobre 2 gamma 1, entonces sabemos que lambda es 8,5, beta 1 es 5,3, gamma 1 es de 0,4, beta 2 es 5,5, gamma 2 es 0,6, beta 3 es 5,8 y gamma 3 es 0,009. Entonces encontramos que las potencias P1, P2, P3 son 400, 250 y 150. De 728
Las condiciones para el despacho óptimo son que las derivadas de la función de costos de la máquina 1 en función de su potencia, derivamos esta función de costo, derivamos esta en función de pi, entonces aquí esto es 0, aquí nos sale 5,3 y aquí sale 0.02 por 0.04 por pi, que es igual a lambda. La segunda, esta, esto es 0, esto es 5,5 y aquí 2 por 0,06 por P2, que nos queda esta función, y finalmente la derivada del costo de la máquina 3, esto es 0, la derivada es 5,8 y aquí 2 por 0,09 por P3 nos da esta función. ¿Sujeto a qué condiciones? De que las potencias P1 más P2 más P3 debe ser igual a la demanda total. Para la solución numérica, asumir el valor inicial, a ver, en este ejemplo, para que nos quede claro, lo que pasa es que este ejercicio tiene varios índices. ¿Dónde está el libro? Dice, solucione per método analítico por medio de una demostración gráfica y C usando el método iterativo. Entonces, el inciso A ya. Entonces, el inciso A nos da la solución de que el despacho es potencia de despacho, potencia P1 400, potencia P2 250 y potencia P3 150. Si sumamos las tres, nos da 800, que es igual a la demanda. El segundo inciso, encontramos las derivadas y nos vamos a MATLAB. Ejemplo 7.4. Entonces usamos el método iterativo. Y tenemos los valores de alfa, los datos de alfa, los valores de beta, los valores de gamma, la potencia total. Aquí nos pide que ingresemos el valor de lambda. Y aquí que vaya iterando.
hasta encontrar la solución. Y el inciso B, que aquí hace la demostración gráfica de la solución. Dice, asumir el valor de lambda inicial de 6. 6. Entonces empieza a iterar y encuentra la solución de que la potencia de la máquina 1 es 400, la máquina 2 250, la máquina P3 150 y el costo total operativo es de $6,682. Entonces lo que hace, va sustituyendo aquí el valor de lambda. Encuentra para la primera iteración esas potencias. Encuentra la diferencia del error, la diferencia de la demanda menos la sumatoria de las potencias, 659. Valoriza el valor de la derivada de lambda para la primera iteración o para la variación de lambda, reemplazando el valor de delta pi, aquí usando esta función, la sumatoria de las lambdas. Encuentra que es 2,5 y el nuevo valor de lambda para la iteración 2 va a ser el valor inicial de lambda más la variación de lambda para la iteración 1, es 8,5. Reemplaza el valor de lambda en 8,5 y encuentra en la segunda iteración la solución. Entonces la solución es que la potencia inicial de la potencia de la máquina 1 es 400, la potencia de la máquina es 250, la potencia de la máquina es 150, para un lambda de $8,5 por megavatio hora, y el costo total de combustible es reemplazando los valores de las potencias en las ecuaciones de costos, 400 de la máquina 1, 250 de la máquina 2 y 150 megas de la máquina 3, nos da que el costo total de generación es el costo mínimo, va a ser de $6,682 por hora. ¿Alguna pregunta? Entonces aquí está la solución gráfica. Este es el MATLAB. Donde nos da la solución. La máquina 3, 150. La máquina 2, 250 para un lambda de 8,5. Y la máquina 1 de 400. Ok, muchachos, si no tienen preguntas, nos vemos el siguiente fin de semana. Sigan durmiendo, ya que nadie habla. Nos vemos. Chao. Ya, ok. No hay problema.
Chao, nos vemos. Hasta luego, ingeniero.